Buen día, hoy vamos a hablar del plan de emergencia y contingencia. El plan de emergencia y contingencia tiene el objetivo de establecer un procedimiento de acción para la prevención, detección y control de emergencias que se puedan presentar en distintas operaciones de la organización. Adicionalmente, existen objetivos específicos de este plan, como lo son establecer la política dirigida al campo de la prevención y atención de emergencias, identificar y priorizar los riesgos que pueden afectar en la organización y el porcentaje de vulnerabilidad, identificar acciones enfocadas a mejorar las condiciones de riesgo para disminuir su impacto, definir las funciones, responsabilidades y formas de actuar de todas las personas involucradas, establecer los procedimientos de actuación ante emergencias, elaborar el inventario de recursos humanos, físicos, técnicos y financieros, internos y externos con los que cuenta la empresa, divulgar y establecer el plan de formación para todas las personas sobre procedimientos establecidos, evaluar a través de simulacro la implementación del plan de emergencias, identificar y valorar de forma anticipada todas las eventualidades que se pueden presentar en cada amenaza y formular las recomendaciones generales para la eliminación y control del riesgo de incendio, sismo o demás amenazas presentes en el área de la empresa. Existe una documentación que hace parte del plan de emergencias. Primero que todos tenemos el documento general, que es el plan de emergencia, donde se definen las políticas, los sistemas organizacionales, los procedimientos generales para enfrentar de manera apropiada cada una de las emergencias. Existe un plan de contingencia, básicamente son como las instrucciones específicas para la atención de emergencias derivadas de un riesgo en un sector específico, y están en el mismo documento que se llama plan de emergencia. Existen unos protocolos que los protocolos son unas instrucciones también en donde se le da respuesta a determinados incidentes o determinados escenarios definidos. Además, existen unos procedimientos operativos normalizados, que son la secuencia detallada de pasos o acciones que deben llevarse a cabo frente a cualquier tipo de amenaza. Adicionalmente a estos documentos pues están los formatos, están los diferentes tipos de documentos que son adicionales y que son anexos al plan de atención de emergencias y contingencias. Un marco legal está también bien definido. En Colombia existen muchas leyes que hablan sobre el plan de atención o la prevención ante amenazas y emergencias. Está la ley 9 del 79, que es el Código Sanitario Nacional, la resolución 2400, la ley 46 del 98, el decreto 321 del 99, la ley 322, que es el sistema donde se define el Sistema Nacional de Bomberos. Muchas normas, aquí entre otras está el decreto 1072, que es una compilación de muchas normas en seguridad y salud en el trabajo que hablan de prevención y atención a emergencias. Importantes también incluir las normas técnicas colombianas. Aquí hablamos de la 5254, que habla de gestión del riesgo, la 2885 sobre higiene y seguridad en extintores, y normas internacionales como son las NFPA. La NFPA 10 establece el tipo de distribución de los extintores portátiles, la NFPA 30 sobre el almacenamiento de líquidos inflamables, la NFPA 101 sobre el código de seguridad y la 600 sobre la formación de brigadas de emergencia. Bueno, el alcance del plan de emergencias y contingencias obviamente es un instrumento que previene y que permite responder o minimizar cualquier tipo de riesgo y sus consecuencias. Este plan de emergencias aplica para, es importante definir para cuáles sedes aplica, si la empresa tiene más de una sede, la dirección de esta empresa, y obviamente también aplica para todas las personas que hacen parte de la organización, las partes interesadas, colaboradores, contratistas, visitantes. El plan de emergencia y contingencia también debe ser revisado. La alta dirección debe establecer un comité de emergencias, y a través de este comité pues se evalúan todas las actividades que se disponen en el plan de emergencia, los procedimientos, cada vez que exista un cambio en la estructura física,
cada vez que aumente el personal, que se compren equipos nuevos, que se redistribuyan las áreas, que existan cambios dentro de las rutas de evacuación, pues hay que hacer revisión de ese plan de emergencias y contingencias. Una forma de evidenciar que se hace revisión del plan de emergencias y contingencias es hacer un formato de acta. Entonces, aquí les dejo en la presentación un link con un ejemplo de un formato de acta que ustedes pueden adaptar para todas las actas que hagan parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo. El plan de emergencia y contingencia también debe incluir en qué medida se hace el entrenamiento, los simulacros y las inspecciones. Entonces, ¿quiénes son los que reciben estas actividades o estas acciones? Las brigadas de emergencias deben diseñar primero un cronograma de capacitación anualmente. Deben también realizar entrenamientos, prácticas de emergencias. Estos entrenamientos y prácticas deben quedar soportados en algún registro de asistencia y la descripción de la actividad realizada. También se debe incluir el presupuesto fijado para esas actividades de seguridad y salud en el trabajo. Se deben contar con una partida presupuestal para la brigada de emergencias, con equipos y con el entrenamiento necesario para la atención y manejo de emergencias. Entonces debe existir también soporte sobre el manejo de ese presupuesto. Entonces, ¿cómo se le puede dar soporte a estas actividades que deben estar incluidas en el plan de emergencias y contingencias? Entonces, primero que todo tenemos que realizar un documento que se llama Plan Anual de Trabajo. Este Plan Anual de Trabajo contiene todas las actividades que se realizan en todos los programas del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, el programa de higiene industrial, el programa de seguridad industrial, el programa de emergencias y contingencias. Entonces, todas las actividades que se disponen en estos programas también deben ir incluidos en este documento único, pues prácticamente, que les va a servir a ustedes para armar ya su plan anual de trabajo. Entonces, este es un modelo de plan de trabajo que se les va a compartir a ustedes en los enlaces que están en la presentación. Pues este documento tiene sus objetivos, el alcance, las definiciones. Adicionalmente tiene el marco legal, la estructura del plan de trabajo que está basado en el ciclo PHBA, los responsables, y este es el documento que ustedes deben ir armando, que es este formato. Ustedes deben establecer cuáles son las actividades, digamos que por temática del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Aquí, por ejemplo, vemos en el tema de plataforma estratégica, planeación de recursos. Desde aquí empezamos con los seguimientos de los estándares mínimos, es la actividad, el responsable de esta actividad y en qué fecha o qué semana del año se va a realizar. Aquí están la identificación y actualización de los requisitos legales, la evaluación de la política, para qué fecha se evalúa, la solicitud de recursos para seguridad y salud en el trabajo. Aquí ya está el siguiente tema, que es medidas de prevención y control. Está el tema de las afiliaciones, cuándo se van a hacer la verificación de afiliaciones de los contratistas, cuándo se socializa y divulga los reglamentos de higiene y seguridad industrial, cada cuánto se deben reunir el COPAS, las capacitaciones a los miembros del COPAS, cuándo se hace la capacitación, el proceso de capacitación, inducción y reinducción, cómo se hace la gestión de los peligros, con qué actividades y en qué fechas, la gestión de la salud en el trabajo, entonces la contratación de los exámenes médicos, la realización de los exámenes, las actividades de promoción y prevención, las actividades de vigilancia epidemiológica. Es decir, aquí está
el plan de acción de seguridad y salud en el trabajo es el plan de todos los programas que tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ustedes van a buscar ahora, van a realizar este formato y únicamente van a diligenciar lo que corresponde a gestión de amenazas y vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, las actividades que se proponen en este plan son actualización e implementación del plan de emergencias, la convocatoria de los nuevos brigadistas, la actualización de resolución de conformación de las brigadas o el acta, la gestión de la elaboración de los planos de la con rutas de evacuación, la verificación o revisión del inventario para atención a emergencias, la implementación de la inspección de los implementos para atención a emergencias en caso de incendios, las formaciones que van a recibir las brigadas cada cuánto, el tema de los simulacros, las contrataciones en cuanto a recarga de extintores, etcétera. Hasta ahí. Ustedes van a llenar, únicamente van a hacer su plan anual de trabajo y van a incluir solamente las actividades de gestión de amenazas y vulnerabilidades. Entonces, esta es una forma de evidenciar que se están haciendo las actividades que están ahí en el plan de emergencia y contingencia. Otro formato que ustedes ya deben crear es el cronograma de capacitación. Ustedes saben que las brigadas deben estar capacitadas. Este es un formato de cronograma de capacitación que hace parte del programa de capacitación, inducción y entrenamiento. Al igual que el plan anual de trabajo, está dividido también por áreas. Pueden ser las mismas áreas que están en el plan anual de trabajo y ustedes van a ubicar entonces dónde van a meter las capacitaciones que hacen parte de atención y prevención de emergencias. Entonces, por aquí estarán algunas actividades. Aquí está la de identificación de amenazas, análisis y vulnerabilidad, pero esta va dirigida al COPAS. Entonces ustedes deberán crear pues el capítulo que hable sobre las actividades de formación para el plan de emergencia y contingencia. Y adicionalmente ustedes deben hacer un formato de presupuesto donde ahí, así igualmente como se establece en el plan anual de trabajo, por componentes del sistema de gestión de seguridad en el trabajo y el cronograma de capacitación, el formato de presupuesto también debe incluir el componente de brigadas para atención de emergencias y contingencias. Este es un ejemplo de un formato para presupuesto para las actividades de seguridad en el trabajo. Entonces aquí están las actividades o los elementos que se van a comprar, los responsables, el valor, el número de ítems o elementos que se van a comprar, y está también por áreas. Miren, aquí están los elementos que se van a comprar para el programa de seguridad industrial, para medio ambiente, para higiene industrial, el programa de seguridad industrial y salud ocupacional, que ahora es sistema de seguridad y salud en el trabajo. O más bien el área de administración de este sistema. Entonces ustedes deben incluir en un formato como el anterior, pues todo lo que tiene que ver con el programa de atención de emergencias y contingencias. Por ejemplo, se deben tener en cuenta los equipos de emergencias, los equipos de señalización en caso de atender alguna emergencia, las rutas y planos de evacuación, los equipos de acordonamiento, las señales, los equipos para capacitaciones o los recursos que se necesiten para capacitación, los exámenes también que van a hacer los integrantes de la brigada y algunos elementos también de papelería para elaborar carteleras, volantes, afiches, etcétera.
Bueno, este plan de emergencias también se debe divulgar a todo el personal que haga parte de la empresa o todas las partes interesadas a través de algunas acciones de formación como son los programas de inducción, reinducción y entrenamiento. Adicionalmente, a los visitantes se les debe informar claramente cuáles son las rutas de evacuación y cuál es el comportamiento en caso de una emergencia. Adicionalmente, también se deben realizar las inspecciones de todos los equipos que hacen parte de los recursos para atender emergencias. ¿Cuáles serían los soportes para evidenciar que se hace esto? Pues un formato de inspecciones para todos los equipos que hacen parte para la atención de emergencias, un formato de registro de asistencias, cada vez que se va a hacer una capacitación, una inducción, los folletos, los plegables, las carteleras o las presentaciones o videos que hagan parte también de esa información que se les da al personal, a los trabajadores o a los visitantes, y un programa de capacitación, inducción, entrenamiento que debe ser evidenciado a través de un cronograma, como el que vimos anteriormente. Otro elemento del plan de emergencia y contingencia son los datos generales de la organización. Pues ahí se deben establecer la información como la dirección, el número de teléfono, el correo, la razón social, el NID, la localización, las vías de acceso y salida y los linderos de esta empresa. Adicionalmente, la ubicación sectorial de la empresa a través de un mapa como la herramienta que todos conocemos como Google Maps. Podemos hacer ubicar la empresa, ubicar dónde queda el punto. Se deben definir también los horarios de trabajo y ocupación por zonas. Se deben identificar claramente cuáles son los elementos que hacen parte de la edificación, ¿no? Entonces, cómo está conformada la empresa, los edificios que hacen parte, si hay una zona administrativa, si hay una zona operativa. Se deben identificar cuáles son los servicios que hacen parte de los servicios que pueden servir como para atender cualquier emergencia o los servicios que se deben controlar en caso de que se presente una emergencia. Se deben tener en cuenta también algunas zonas que sirven también para atender esta emergencia, como las zonas de parqueo, los equipos de comunicación, los sistemas de control de incendios, el equipo de atención a heridos. Se debe realizar también dentro de la organización el análisis de la vulnerabilidad. Ustedes ya están haciendo el análisis a través de un formato y utilizando la metodología de colores. Es importante tener en cuenta que para la identificación de las amenazas, ustedes, como ya lo vimos anteriormente, deben acceder a toda la información científica a través de la bibliografía que existe en las diferentes bases de datos donde se establecen muchos estudios para la zona en donde está ubicada la. Se debe establecer claramente un procedimiento para manejo de emergencias. Entonces, que parte desde el Comité de Contingencias y Emergencias hacia los jefes de brigada y hacia las brigadas en caso de que se presente algún tipo de emergencia. Es importante también establecer cuál es ese organigrama que hace parte del plan de atención de emergencias y contingencias. En este caso, partiendo pues desde la dirección general o de la gerencia de la organización, quién es el coordinador operativo de emergencias, en este caso puede ser el representante legal, quién es el jefe de las brigadas y quién hace parte de las diferentes brigadas, en este caso las brigadas de control de siniestros, la evacuación de las instalaciones, la brigada de primeros auxilios, la brigada de apoyo logístico o las que ustedes determinen que se deben conformar en su empresa. Cada uno de los roles que se establecen en el organigrama anterior también deben tener bien definidas sus funciones. Funciones que se deben realizar antes de la emergencia, durante la emergencia y después de la emergencia. Entonces, cada uno de esos roles o de esos cargos que ustedes definieron se deben identificar muy bien qué es lo que deben hacer en caso de que se presente alguna emergencia. Entonces debemos hablar un poco sobre qué son las brigadas de emergencia. Entonces una brigada de emergencias es un grupo humano
con liderazgo y formación para asumir los procedimientos administrativos y operativos que se han diseñado para prevenir y controlar una emergencia. Pues este grupo humano debe tener ciertos valores. Deben ser personas que conocen las actividades, las instalaciones de la empresa, que están decididas a aprender y mejorar continuamente, que escuchan a los demás, que se comprometen con la prevención, que tienen actitud positiva. Entonces, es decir, estas brigadas de emergencia son personas que atienden los diferentes momentos de la emergencia, el antes, el durante y después, a través de procedimientos operativos normalizados que ellos deben conocer anteriormente y que deben practicar y entrenar. Entonces es importante definir que el papel que tienen las brigadas en la empresa es el de prevención, ¿no? En caso de que se llegue a presentar alguna emergencia o contingencia, esta respuesta oportuna podría salvar la vida de varios trabajadores o salvar el patrimonio de la empresa. Este equipo se debe entrenar para atender cualquier tipo de emergencia de forma técnica, para prestar primeros auxilios, para controlar incendios en caso de que se necesite evacuar al personal, y también ellos deben conocer procedimientos para conservación de máquinas y herramientas primas, entre otros. Bueno, ¿cómo está conformada la brigada de emergencias? Debe haber un jefe o coordinador de brigada. Las funciones de este deben ser las de mantener la brigada preparada para intervenir en cualquier emergencia. Debe conocer técnicamente los aspectos de prevención y atención a emergencias, habilidad para dirigir y liderazgo y don de mando. Y existen unos brigadistas que deben tener la disponibilidad para aplicar esos conocimientos técnicos de prevención y atención de emergencias y adquirirlos, realizar acciones preventivas permanentemente, actitud para la difusión y la orientación y capacidad de evaluación y autoevaluación. Otras actividades o funciones del jefe o coordinador de la brigada son repartir o impartir la formación o las órdenes a los brigadistas. Es el encargado también de mantener la seguridad física de los bienes de la organización y es el encargado también de comunicarse con otras entidades de socorro. Las brigadas de emergencias deben tener conocimientos en acciones que requieran primeros auxilios, en evacuación y rescate y en control. Por eso es importante que en este plan de emergencia y contingencia ustedes definan quiénes son los que conforman o cuáles trabajadores conforman la brigada de primeros auxilios, de incendios, de rescate. En caso de que la empresa tenga menos de 10 trabajadores, pues ustedes pueden conformar una única brigada, que es una brigada mixta, que atiende estos tres tipos de emergencia. La brigada de emergencias también tiene unos grupos que la apoyan. Uno es el grupo de planeación, que es el que maneja toda la información y los recursos disponibles para el manejo de la emergencia, y un grupo de logística y financiación, que es el encargado de realizar soporte operativo de los equipos, los suministros, alojamiento y alimentación del grupo, alimentación, telecomunicaciones, transporte, entre otros. Bueno, entre los conocimientos técnicos que deben tener los brigadistas, partimos con el jefe o coordinador de la brigada, que debe conocer la organización y su funcionamiento y cómo funcionan además las brigadas. Debe realizar vigilancia y definición de los requerimientos para la formación del brigadista, los planes de mejoramiento del plan de emergencias, es decir, la actualización y la revisión, los procesos y subprocesos de la empresa, y debe tener habilidades en trabajo en equipo y comunicación efectiva. Y los brigadistas, dependiendo de cada brigada, entonces tenemos a la brigada de prevención y control de incendios, que deben tener conocimientos técnicos en comportamiento del fuego, clases y uso de extintores, elementos de protección personal, cómo utilizar los diferentes equipos para prevenir incendios. La brigada de primeros auxilios debe conocer conocimientos técnicos en evaluación de signos vitales, manejo de lesionados, reanimación cardiorrespiratoria, transporte de lesionados. Y la brigada de evacuación y rescate en principios y técnicas de evacuación, sistemas de alarma y detección, psicología aplicada a la emergencia, gestión del riesgo, técnicas de almacenamiento seguro y procedimientos seguros básicos para su empresa. El líder o el jefe de la brigada también debe evaluar cuáles son las fortalezas y las debilidades de su organización y debe definir cuáles son los temas en los cuales debe centrarse para su capacitación.
Aquí vemos algunos ejemplos. Esta brigada requiere formación de pronto en primeros auxilios, cuántas horas, en evacuación y rescate, respuesta ante emergencias, control de incendios y la formación práctica también en estos mismos. Bueno, ¿qué debe tener un brigadista en cuenta antes de la emergencia? Usar terminología común. La organización debe ser modular, es decir, que hay algunos grupos que hacen diferentes actividades. La estandarización de la comunicación integral que debe estar definida. Tener una estructura de comando unificada. Tener un plan de acción, realizar el control y manejar, definir cuándo la emergencia de pronto se sale de control, identificar sitios prediseñados para atención a los incidentes y administrar los recursos asignados. Los brigadistas también deben tener en cuenta durante la emergencia informar la llegada a la zona de impacto, establecer el puesto de comando, evaluar la situación, asumir y establecer un perímetro de seguridad, establecer los objetivos de atención de la emergencia, determinar las estrategias a seguir, determinar las necesidades de recursos en las instalaciones, preparar la información para transferir. En general, las brigadas o los grupos de apoyo también deben tener en cuenta unas funciones antes de la amenaza, pues deben capacitarse en todas las técnicas propias de primeros auxilios, desarrollar habilidades y competencias, mantener dotado el equipo de primeros auxilios, conocer el plan de emergencia y contingencia de su organización, conocer qué puede hacer y qué no puede hacer, realizar los simulacros de entrenamiento. Y durante la emergencia debe prestar los primeros auxilios a lesionados por la emergencia, realizar y clasificar los heridos y remitir con acompañante en caso de que sea necesario, llenar un registro y hacer seguimiento a la situación del paciente, solicitar la ayuda médica requerida según la valoración de la persona afectada. También tienen las funciones durante la emergencia de atender a los lesionados en el sitio estimado, hablarle con claridad al lesionado sobre su condición, no generar pánico, no hacer afirmaciones especulativas sobre su condición de salud, permitir la intervención de expertos en caso de que el estado de la salud del lesionado sea grave, y después de la emergencia reportar al coordinador las estadísticas de lesionados y las condiciones de su seguimiento, solicitar reposición de implementos de primeros auxilios, participar en las actividades de investigación del siniestro, evaluar la respuesta y atención de la emergencia, implementar con el coordinador las acciones de mejora requeridas después de la funciones de la Brigada de Control de Incendios. Antes de la emergencia, conocer el plan de emergencias de la empresa, ser responsable del estado y funcionamiento adecuado de todo el equipo para atención y prevención y control de incendios. Conocer suficientemente los riesgos generales y particulares del incendio propios de la empresa. Identificar y notificar las decisiones o situaciones que constituyen un riesgo y capacitarse para adquirir habilidades y competencias para la atención de la emergencia. Durante la emergencia, actuar prontamente cuando se informe de la emergencia, utilizar los medios y dispositivos disponibles como extintores, gabinetes, actuar en coordinación con otros grupos de emergencia, coordinar y brindar apoyo a grupos de ayuda externa, como los bomberos, inspeccionar la zona de impacto y aledaños. Después de la emergencia, valorar el estado de los bienes inmuebles posteriores a la emergencia, notificar las pérdidas, solicitar reposición de los implementos y equipos, participar en las actividades de investigación, evaluar la respuesta de atención de emergencias, implementar acciones de mejora. Funciones de la Brigada de Evacuación y Rescate: conocer el plan de emergencias, participar en actividades de capacitación y entrenamiento, conocer y verificar periódicamente el estado de las vías de evacuación, puntos de encuentro, señalización, ser responsable del estado y funcionamiento adecuado de las rutas de evacuación y salidas de emergencia, difundir el procedimiento de evacuación adoptado por la empresa a todo el personal, mantener actualizadas las listas de personal, incluir en las listas los contratistas y visitantes, presentar oportunamente las inquietudes referentes con su responsabilidad dentro del plan, realizar simulacros y asignar los sectores en los cuales le corresponde coordinar la evacuación. Durante la emergencia, atenuar prontamente cuando se informe una emergencia y estar atento a la orden de evacuación, evacuar al personal de las diferentes áreas hasta el punto de encuentro, inducir permanentemente el comportamiento seguro durante la evacuación, realizar el censo para verificación de personal, informar al coordinador de emergencia sobre el resultado de la evacuación,
mantener el grupo unido hasta que reciba alguna instrucción por parte del coordinador de emergencias. En caso de ser necesario cumplir otras áreas de apoyo, otras tareas de apoyo, siempre actuar coordinadamente con otros grupos. Después de la emergencia, acompañar al grupo hasta su lugar de origen, mantener las comunicaciones hasta que la situación regrese a la normalidad, cumplir las tareas de apoyo en las actividades de recuperación, facilitar la información adicional requerida para la investigación de emergencias y su manejo, presentar comentarios y sugerencias al coordinador de emergencias, elaborar el informe final sobre su gestión durante la emergencia y observaciones destinado al coordinador de emergencias. Además existe una brigada de comunicaciones cuyas funciones son mantener actualizadas las listas de teléfonos de emergencias, conocer los planes operativos que deben intervenir, participar en actividades de capacitación y entrenamiento, mantener un programa de mantenimiento preventivo para los equipos de comunicación, mantener listados de personal con teléfonos de residencia EPS y ARL, presentar oportunamente las inquietudes referencias su responsabilidad dentro del plan, verificar y evidenciar los planes y procedimientos de emergencia que sean conocidos por todo el personal, establecer los formatos y medios para la comunicación durante la emergencia. Durante la emergencia, establecer comunicación interna y externa, establecer comunicaciones con ayudas externas como entidades de socorros como bomberos, Cruz Roja, ambulancias, canalizar la información, apoyar al coordinador de emergencias, llevar los registros de comunicaciones durante la emergencia y su seguimiento, registrar el desplazamiento de heridos y víctimas en caso de ser necesario. Después de la emergencia, mantener las comunicaciones hasta que la situación regrese a la normalidad, notificar a los medios la valoración final de la situación de emergencia, cumplir tareas de apoyo en las actividades de recuperación, facilitar la información adicional requerida para la investigación de la emergencia, apoyar a las brigadas para la documentación de la investigación de la emergencia, elaborar informe final, entre otros. La brigada debe establecer un cronograma de trabajo. Este cronograma, como les decía anteriormente, debe estar reflejado en el plan anual de trabajo de la organización. Dentro del plan de atención a emergencias y contingencias deben establecer muy bien cómo son los procedimientos para hacer la solicitud en caso de que se genere una emergencia y cómo se hace la solicitud para apoyos a los grupos. Si la empresa tiene un área encargada de las comunicaciones, en este caso como un conmutador, lo debe centralizar desde esta zona, o si no, pues lo debe hacer el jefe de la... Para realizar la notificación a los organismos de socorro se debe tener en cuenta los siguientes pasos: emplear el listado telefónico de emergencias y tenerlo en un lugar visible, suministrar la información clara de forma concreta, el nombre de la entidad de donde se está llamando, identificar también el cargo de la persona que está llamando, la situación que se presenta, la dirección exacta, el número telefónico y cualquier otra información que solicite el organismo. Entonces, una evidencia que se debe tener en cuenta para esta notificación son los listados de los organismos de atención a emergencias. Debe ser un documento que hace parte del plan de emergencia y contingencia. Adicionalmente, se deben establecer cuáles son los procedimientos para trasladar y evacuar los heridos. Se debe también tener una evidencia, un documento que es el listado de trabajadores evacuados, trasladados o heridos. Es decir, se debe conformar este formato. Y las actividades las debe realizar pues el jefe de la brigada de evacuación o el jefe de la brigada. Es importante definir cuáles son los sistemas de comunicación que la empresa tiene. Dependiendo pues del tamaño y de los recursos de organización de este sistema también determina qué tan sofisticado es. Puede ser el uso desde un teléfono celular hasta un conmutador o a través de radios de comunicación, depende de la tecnología con la que cuente la empresa. Además, el jefe de la brigada debe coordinar las acciones o actividades que las entidades de los organismos de socorro le soliciten. Se deben definir cuáles son los sistemas de alarma, dependiendo de los recursos de la organización y la tecnología que la organización tenga. Los sistemas de alarma varían desde un pito, desde el sistema de alarma o desde órdenes de voz, pero se deben definir en este plan de emergencia y contingencia.
Por ejemplo, para el caso de pito se deben definir el número de sonidos cuando se está solicitando atención frente a alguna situación o posible emergencia, un sonido largo y corto para prepararse para una evacuación o 3 sonidos cortos cuando se requiere de la evacuación de las instalaciones. En caso de alarma tenemos este protocolo: un sonido corto, atención; un sonido largo y uno corto, prepararse para la evacuación; y 3 sonidos cortos, evacuación de las instalaciones. Y con órdenes de voz, entonces, cuándo es atención, cuándo deben estar preparados y cuándo deben evacuar los trabajadores. Adicionalmente, la organización debe establecer un procedimiento para definir cómo se deben proteger los bienes o servicios de la organización. Entonces, en el caso de antes de realizar una evacuación, cuando se presenta una emergencia, el encargado o el jefe del área debe realizar o debe ejecutar este procedimiento. Además, cuando se determina la notificación para cese del peligro y restablecimiento de actividades, esto lo definen los organismos de socorro, las brigadas y el jefe de las brigadas, y se comunicará a todo el personal. Adicionalmente, la organización debe realizar sus procedimientos operativos normalizados. Estos procedimientos operativos normalizados son las instrucciones específicas que se deben realizar para atender algún tipo de emergencia. Y estos procedimientos deben incluir como mínimo, o los procedimientos mínimos que se deben incluir dentro del plan de evacuación y contingencias, del plan de emergencia y contingencias, son procedimientos generales de notificación de emergencias, procedimientos de atención médica y primeros auxilios, procedimientos contra incendios, procedimientos de información pública de manejo para niños discapacitados, procedimientos de evaluación general, procedimiento operativo normalizado para sismo, procedimiento operativo normalizado para explosión, para colapso estructural, para derrame de sustancia química líquida y sólida. Entonces, es decir, sus planes de emergencia y contingencia al menos deben contener estos 9 procedimientos. Y los deben realizar en forma de flujograma, identificando las actividades que se deben realizar antes, durante y después de cada amenaza o de cada. También les voy a incluir en la presentación un enlace con los ejemplos de unos procedimientos operativos normalizados diseñados por una entidad para que los revisen. También se deben identificar los procedimientos de emergencia para visitantes. Entonces, cada vez que llegue un visitante a la organización, se le debe dar una charla o se le debe dar una exposición en donde se le explica claramente cuáles son los peligros a los que está expuesto, cuáles son las rutas de evacuación, dónde está ubicado el punto de encuentro. Esto lo podemos hacer a través de un folleto, un cartel, un video o cualquier otro elemento que ustedes. También se deben describir cuáles son los equipos o cuál es la infraestructura con que la empresa cuenta, que hace parte del sistema de evacuación. Los pasillos, las escaleras, las salidas, cuáles son las condiciones de estas. También se debe realizar el cálculo del tiempo de evacuación y se debe verificar con el tiempo registrado en los simulacros. Además, se deben tener en cuenta cuáles son las medidas de seguridad en medios de evacuación para edificaciones. Estas están dispuestas en la norma técnica colombiana 1700. Allí, por ejemplo, se establecen cuáles son los tipos de sitios para reuniones de acuerdo a la capacidad. Entonces están los sitios clase 1, que son los sitios que tienen capacidad hasta 299 personas, los clase 2 de 300 a 999 personas y los clase 3 de 1000 personas o más. Dentro de las características que deben tener estos sitios son pues las puertas mínimas para evacuación o para emergencias. Entonces, por ejemplo, esta norma nos indica que de 300 a 600 personas deberá tener mínimo 2 salidas de emergencia separadas, independientes, en diferentes direcciones y con un ancho mínimo de 2 módulos o de 1,20 metros. De 600 a 999 personas deberá tener por lo menos 3 salidas de emergencia separadas, independientes, en diferentes direcciones y con una distancia mínima de 2 módulos de 1,20 metros de ancho. Es decir, las puertas deben tener mínimo 1,20 de ancho. Y los clase 3 deberán tener mínimo 4 salidas
separadas entre ellas y con un mínimo de ancho de 1,20. Aquí está un ejemplo de cómo se realizan los cálculos para identificar esos tiempos de salida. Entonces tenemos esta fórmula, TS, que es el tiempo de salida, es igual a N, que es el número de personas, en el caso de los edificios, por encima del primer piso. Esto se determina pues calculando la población que hace parte de la nómina más la población visitante o flotante, más N, que es la carga ocupacional de las escaleras. Entonces se debe determinar cuál es el área total de las escaleras y se va a dividir por 0,3 metros cuadrados, que es el área que ocupa una persona en las escaleras, sobre R, que es el tiempo de descarga de personas por minuto. En este caso se utiliza constante 45 personas por minuto, y el número de escaleras que tiene un ancho de 0,6 metros de ancho. En este caso el edificio dice aquí que tiene 6 pisos, entonces en este caso son 6 escaleras, U es 6. Entonces para el ejemplo se tomó un tiempo estimado para calcular el tiempo estimado de salida, un número de personas por encima del primer piso de 102 personas, una carga ocupacional de las escaleras de 420 personas, una tasa de descarga de 45 personas por minuto y un número de escaleras de 6 con un ancho de 0,6 metros. Entonces, haciendo este cálculo, esto da 1 minuto con 56 segundos. Ahora se procede a calcular el tiempo en que las personas tardan en llegar al punto de evacuación. Entonces, en este caso se utiliza un n número de personas que son las mismas que estaban acá, que son, las que están aquí en el enunciado, que son 139 personas. El A, que es el ancho de la salida en metros, en este caso las puertas tienen 2 metros. La K, que es una constante experimental, que es más o menos la velocidad de una persona, que en movimiento es 1,3 personas por metro por segundo. Es la velocidad con la que las personas se evacúan. La distancia que hay desde el punto de trabajo al punto de encuentro, que es de 100 metros. Y una velocidad de desplazamiento de 0,6 metros por segundo, que es una constante. Entonces en ese caso el tiempo dio de 3 minutos con 40 segundos. Entonces se suman el tiempo en que las personas tardan en salir del edificio, más el tiempo en que las personas tardan en llegar al punto de encuentro, y esto da un tiempo de evacuación total de 5 minutos y 36 segundos. Se debe realizar también el plano de evacuación, donde se definen cuáles son las rutas de evacuación, se define dónde está el punto de encuentro y se definen dónde están los equipos para atención a emergencias. También se debe incluir cuáles son las instrucciones en caso de situaciones específicas, en caso de sismo, qué deben hacer los trabajadores, en caso de incendio, en caso de explosión, azonada o detección de personas sospechosas. Lo pueden hacer en una tabla o pueden utilizar también documentos como folletos o carteleras que deben hacer parte de los anexos. Entonces, como en el principio mencionamos, los planes de contingencias hacen parte del plan de emergencias. Los planes de contingencia son algunas instrucciones que se dan de acuerdo al nivel de alerta. Entonces, la organización debe definir cuáles son sus niveles de alerta. En este caso, se define un nivel de alerta verde. En este caso, este nivel define todas las acciones de prevención, vigilancia y se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un incidente de carácter peligroso para la organización, toda vez que existen condiciones para que se presente un proceso generador de riesgo y se aplica a situaciones controladas sin afectación de las condiciones normales de la comunidad. Los grupos de respuesta de la organización se encuentran en fase de preparación y capacitación. Cuando hay una alerta amarilla, entonces se definen ya las acciones de preparación y seguimiento.
Entonces, cuando se están creando condiciones específicas potencialmente graves para un proceso generador de riesgo, se debe realizar tanto el aislamiento de los recursos, suministros y servicios necesarios como la identificación de las rutas de ingreso y salida para la intervención de acuerdo a la evolución del incidente. Los grupos de respuesta de la organización permiten suponer además que el fenómeno no podrá ser controlado con los recursos habituales dispuestos para estos efectos. Alerta naranja. En este nivel se desarrollan las acciones de alarma respuesta programada, cuando se han concretado las condiciones necesarias para que se presente el incidente y solo sea cuestión de minutos u horas de su manifestación. Y alerta roja se presenta cuando la emergencia está ocurriendo o es inminente que ocurra. Este nivel se desarrollan las acciones de respuesta inmediata, toda vez o que se tiene la manifestación del incidente o es inminente que ocurra. Entonces, estos niveles de alerta también se pueden integrar con los niveles de alerta que tiene la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ellos tienen definidos cuáles son los niveles de riesgo de acuerdo a cada tipo de amenaza. Entonces, deben estar muy claros en el plan de emergencias cuáles son estos niveles. Y los planes de contingencia que dependen de cada amenaza. Entonces, aquí están los procedimientos y las acciones que se deben realizar dependiendo de cada uno de los niveles de alerta. En este caso, para la alerta verde, para la alerta amarilla, para la alerta naranja, cuáles son esas actividades, esas acciones y cuáles son los recursos o suministros que se deben realizar. Estos ejemplos están en el documento que también se les va a compartir. Entonces recordemos que existen planes operativos normalizados y existen planes de contingencia, que los planes de contingencia dependen del nivel de alerta que se define. Ustedes deben definir cuáles son los planes de contingencia para cada amenaza en su organización. Entonces esto parte pues desde la primera actividad, que era la identificación de amenazas y la vulnerabilidad. Entonces luego viene la implementación de este plan de emergencias. Entonces generalmente los simulacros son la primera actividad que se debe realizar para hacer la implementación de este plan. Estos simulacros deben incluir la inducción al personal nuevo, deben incluir materiales como cartillas para visitantes, los planos con las rutas de evacuación, las capacitaciones periódicas, los ejercicios prácticos y los correos enviados a todo el personal con la información del plan de emergencia. Es decir, que el simulacro comienza con la divulgación del plan de emergencia. Bueno, existen varios tipos de simulacros. Según el nivel de información, entonces están los simulacros avisados o los no avisados. Estos se deben realizar por lo menos una vez al año. Según la cobertura, entonces los simulacros específicos se pueden hacer para probar parte del plan de emergencia o para probar de pronto la cadena de comunicación, y los simulacros generales, que son realizados para probar todo el plan y comprenden notificación, evacuación y atención y recuperación. Y están los simulacros según áreas involucradas. En esos tenemos los parciales, que se pueden organizar por área de la organización, o los totales, que involucran todas las áreas. Es importante entender que los simulacros se realizan con el fin de mejorar el plan de emergencias, o también para detectar cuáles son los puntos débiles o cuáles son las acciones de mejora para este plan de emergencias y para sus miembros, como las brigadas, cuáles son las acciones de formación que deben recibir y los entrenamientos. También existe otro tipo de preparación ante una emergencia, que son las simulaciones, que se realizan por medio de ejercicios de mesa y que no tienen necesidad de movilizar los recursos. Entonces, se realizan como unos ejercicios teóricos. Entonces, aquí hay un cuadro comparativo entre una simulación y un simulacro. Entonces, en ambos se definen los objetivos tácticos. Los estratégicos se hacen en las simulaciones, se definen bien; en los simulacros parcialmente. Se definen los objetivos operativos más en los simulacros que en las simulaciones. El nivel de complejidad es menor en las simulaciones que en los simulacros, y el tiempo simulado en una simulación pues es variable y en un simulacro pues es en tiempo real,
y los escenarios en los simulacros pues son reales y en las simulaciones pues no existen esos escenarios. Adicionalmente, las simulaciones no requieren escenarios dentro de las instalaciones de la organización, mientras que los simulacros sí se deben hacer generalmente dentro de las instalaciones de la organización y se deben distribuir cuáles son los roles de ese equipo organizador, de las brigadas. Se deben suministrar los recursos humanos para la planeación, en este caso pues con mayor grado en los simulacros, y los costos de las simulaciones son pues relativamente bajos en comparación con los simulacros. En cuanto a los participantes, pues el trabajo en grupo se requiere en ambos, el manejo de la información en ambos, la movilización de recursos y suministros en los simulacros se requiere, en las simulaciones no. Se evalúan actitudes y aptitudes en atención de emergencias. Se evalúa la mejora y la toma de decisión de los participantes, el control de los participantes, la distribución de los roles, la respuesta que deben basarse en procedimientos y recursos existentes. Hablando de los simulacros los simulacros se pueden desarrollar en distintos escenarios. Se pueden hacer simulacros para evaluar la estructura organizacional de las emergencias, para aplicar protocolos de respuesta, para activar la cadena de llamadas, para definir los procedimientos para el primer respondiente en la zona de impacto, para atender inundaciones, para atender eventos con materiales peligrosos, para atención de pacientes en masa, para incendios, para evacuación de instalaciones, para estructuras colapsadas, accidentes aéreos, forestales, fenómenos de remociones en masa, atentados terroristas, aglomeraciones, accidentes de tránsito y otros. Entonces, un simulacro requiere que los participantes representen sus roles, que son reflejo de una situación o de la experiencia real, que desarrollen acciones y que tomen decisiones correspondientes a su función. Entonces, esta es la dinámica de los simulacros. Entonces existe una fase de contextualización donde se describe la ambientación, preparación del escenario previo, la situación de la emergencia, se simula el evento, se planean los aspectos iniciales de la situación a simular. La segunda fase es la afectación, entonces se planean todos los aspectos de la situación simulada, se establece el panorama de afectación inicial de la situación y se inicia con la ocurrencia del evento y la notificación del mismo a los participantes. Activación y movilización. Consiste en la activación de los planes de emergencia y contingencia, la movilización de los recursos, el desarrollo de las acciones para el control y atención del evento simulado que sean necesarios, la adopción del sistema organizacional y desempeño de los roles definidos, tomando como base el escenario planteado, es la evolución del simulacro. La cuarta fase, que es la desactivación y desmovilización. Se plantean todos los aspectos de solución de la situación simulada. Se busca estabilizar la situación y los reportes de atención que se generen. Se hace el control final de la escena y desmovilización de los recursos y la reasignación de las acciones. Y por último está la fase de evaluación, entonces se divide en dos partes. En primer lugar, la evaluación del ejercicio por parte de los participantes y posteriormente el informe de los evaluadores dispuestos para la evaluación del ejercicio. Entonces, dependiendo del tipo del simulacro, depende la duración de este simulacro. Entonces, pueden existir simulacros que duren desde 20 minutos, si es un simulacro solamente de evacuación, o un simulacro que dure un día completo, si es un simulacro en donde se está, por ejemplo, simulando una emergencia donde colapsan las edificaciones y existe una gran cantidad de heridos. Entonces, para eso se debe definir cuál es el objetivo del simulacro, cuál es el alcance y determinar pues cuál es el tiempo requerido para este simulacro. Bueno, el simulacro también tiene un plan de trabajo. Este plan de trabajo contiene la documentación necesaria para evidenciar la planeación, la ejecución y la evaluación de los simulacros. Entonces, dentro de la documentación que hace parte de estos simulacros están los formatos de plan de trabajo para la planificación del simulacro, los formatos de asignación de roles, el formato de guión del simulacro, el formato de análisis de suministros, el instructivo del simulacro, el formato de evaluación y el formato de informe final. Entonces, estos son los formatos mínimos que ustedes deben incluir dentro del plan
de emergencia y contingencia y que hacen parte de la documentación que ustedes deben construir. Entonces, como lo hablamos anteriormente, los organizadores del simulacro deben definir su cronograma y deben definir sus equipos de trabajo y las acciones que debe hacer cada uno de los integrantes de este equipo de trabajo. En este caso tenemos el staff comando, que es el equipo comando, que es el equipo del coordinador del simulacro, y el staff general, que son todos los otros integrantes de las brigadas. Y por último, pues ya se ejecuta el simulacro. Entonces es un procedimiento que está dentro de la guía que ustedes tienen. Entonces se inicia la ejecución del simulacro, luego sigue la recepción y ubicación de los participantes, divulgación e implementación de los instructivos, asignación de los roles de los participantes, distribución de los controladores y evaluadores, desarrollo y seguimiento del guión, fin del ejercicio del simulacro, desmontaje de escenarios y cierre del simulacro. Y están incluidos pues todos los formatos que evidencian las actividades y los formatos que ustedes diseñan en la explicación, en la presentación anterior. Adicionalmente también se debe evaluar el simulacro. Debe existir una reunión de evaluación y retroalimentación y se debe realizar un informe de la evaluación y de la reunión de evaluación. Es decir, que al final se reúne todo el grupo de brigadistas y las personas que participaron en el simulacro y determinan cuáles fueron las acciones de mejora para anexarlas al informe de evaluación final. Como actividades de evaluación también se hace una auditoría o se debe hacer una auditoría del plan de emergencia y contingencia, en donde se debe tener en cuenta el nivel de formación de las personas, la disponibilidad y el estado de los recursos, la disponibilidad de las instalaciones, el tiempo de actuación y respuesta, la ejecución de procedimientos, la consecución de objetivos y la participación del personal. Y adicionalmente se deben establecer todas las recomendaciones generales que hacen parte del plan de emergencia y contingencia. También se deben incluir todos los anexos que hacen parte del plan de emergencia y contingencia. Dentro de los anexos están los que mencionamos durante la presentación y adicionalmente deben ustedes asegurarse que estén estos formatos, ¿no? Los formatos de base de datos del personal de atención de emergencias, los formatos del directorio familiar del sistema de comando de incidentes, de los trabajadores, los formatos de dirección de grupo de apoyo externo, los formatos de contenido del botequín, el plano de evacuación, los procedimientos para apagar incendios, para inspección de extintores, los formatos de inspección de equipos de emergencia, las actas de ayuda mutua en emergencias que se hacen con otras empresas, los formatos de inventario de recursos para plan de... Entonces, estos son en grandes rasgos todas las actividades que se deben tener en cuenta para el plan de emergencias y contingencias y los documentos asociados que hacen parte de él. Muchas gracias.